Un sol después de una tarde de lluvia. La leve humedad de una gota de rocío. Una vida creciendo dentro de un vientre. La ingenua mirada de un niño. Todo transmite magia. Como magia transmite el sonido de una radio. MCH, servicio técnico en refrigeración y aire acondicionado. Refrigeración familiar, comercial, venta, instalación y mantenimiento. Comunicate al 15 27 90 97 90. MCH. Salió del silencio. Revolucionó el éter. Entró a tu vida. Antena Pueblo. La música que despierta tus sentidos. Disfruta tu día a pleno. Del sonido nos encargamos nosotros. La parrilla Los Cabritos es una cooperativa de trabajo ubicada en el barrio de Mataderos. Visítanos en Juan Bautista Alberdi 6161 o hace tu pedido al 4 68 63 063. También por WhatsApp al 11 67 97 40 74. Los Cabritos, la mejor carne argentina. Un 23 de mayo de 1936 nacía el Obelisco, una evocación a aquel madero sobre el cual se fundó Buenos Aires. El Obelisco, como Antena Pueblo, son bien argentinos. Desde el más austral faro del mundo, Antena Pueblo, emitiendo su frecuencia hacia el resto del mundo. Primavera, verano, otoño, invierno. Todas las estaciones en tu estación preferida. Antena Pueblo Radio. Anotate en IARA, Instituto Argentino de Refrigeración y Aire Acondicionado. Cursos cortos teóricos y prácticos. Tecnologías aplicadas al cuidado del medio ambiente. Talleres equipados profesionalmente. Modalidad presencial y a distancia. IARA. Larrañaga 669. 25 años en la enseñanza de la refrigeración y el aire acondicionado. Contactate a yara.com.ar o al 4635-7979. Paz de Dios, hermanos y hermanas en Cristo, amigos, familiares, nos encontramos nuevamente para agradecer, para pedir a Dios que nos bendiga esta noche y que todo nuestro propósito de la semana sea acorde con su voluntad. Clamamos a Dios misericordia, porque necesitamos de Él. Solos no podemos hacer lo que todos los días es rutina, porque la vida es bastante dura. Pero sí tenemos la dimensión de Dios Padre, Dios es Espíritu, ya las cosas tienen otro color, otro carisma. Dios es amor y nosotros hemos sido creados por su divino amor. Quería compartirles mi agradecimiento a todos los que hacen posible este programa, que son ustedes los oyentes, pero también con sus contribuciones, con sus mensajes, con sus reflexiones. De otro modo, no podría ser posible la presencia de Dios. Recuerden cuál fue la promesa de Cristo: cuando dos o más se reúnan en mi nombre,
yo estaré entre ustedes. Esa afirmación se da cuando dos o más pensamos o sentimos que necesitamos la presencia de Dios y el Espíritu Santo actúa cuando nuestro corazón está dispuesto a escuchar la palabra y dispuesto a poner en práctica las enseñanzas de Cristo. Quería sobre todo mandarle un saludo a mis amigos, a mis compañeros de trabajo y contar una anécdota que va a desarrollar el tema de hoy, que es el agradecimiento, y cada uno va a poner, después de los 3 puntos suspensivos de la palabra agradecimiento, qué es lo que tiene que dar gracias hoy por hoy a Dios. Quería comentar que por primera vez tuve un viaje en tren en una situación un tanto distinta. Vieron que en las líneas de todos los trenes que tienen cabecera o en Retiro o en el barrio de Colegiales van hacia el conurbano y hay movimientos de gente que recolectan residuos, basura o cosas que los habitantes de la ciudad descartan, ¿no? Y viven de ese modo, viven vendiendo las cosas desechadas por otras personas de mayor poder adquisitivo. Y también sabemos que este deambular diario entre personas no tan favorecidas en la ruleta de la vida desde lo material, también tienen problemas propios de la marginalidad, de no tener acceso quizás a la educación, a los servicios básicos, cloacales, de luz, de gas. Es un drama, pero que convive con cada una de las personas que va a trabajar y que trae cierta tristeza o desesperanza si uno se instala en un problema que no tiene vista de solución hoy por hoy. Por cuestiones laborales, profesionales, tenía que trasladarme a una localidad cercana de Pilar y tenía que acceder mediante un tren. Pero ese tren, por el horario temprano a la mañana, era un viaje desconocido para mí y un tanto peligroso, porque la verdad no sabía ni el recorrido, no estaba habituado al paisaje y ya me habían advertido que me ubicara en algún vagón donde había custodia policial. La cuestión es que vi a estas personas que trabajan de recolectar y que también tenían la lastimera realidad de la droga, del alcohol, ¿no? Y antes de sentir miedo, puse mi confianza en el Señor y los abordé y hablé con ellos y compartí con ellos, me reí con ellos y hablamos. Y esta es la experiencia que quiero compartir con ustedes. Todos conocían la palabra de Dios. Eran de distintas edades, arriba de 30, arriba de 48, arriba de 60. Todos habían tenido instrucción militar. Uno de Perú, otro de Paraguay, otro argentino. Y sin embargo, habían desviado sus caminos y estaban algunos más enviciados que otros. Pero la realidad es que amaban más la calle, la libertad de deambular entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, antes que tener un hogar o un lugar fijo.
así como lo escuchan. Amaban la libertad de la calle, porque decían que los trabajos no estaban hechos para ellos en el sentido que les diera dignidad y que sus familias estaban rotas y los desengaños amorosos y no sé cuántas cosas, ¿no? Sin generalizar, pero al mismo tiempo encontrando una línea común, las personas que tienen adicciones sufren. Más allá de que manifiesten que les gusta ser así, más allá que conozcan la palabra de Dios, a pesar de que tengan algún familiar, algún hermano, algún hijo, alguna novia, algún novio, algún rebusque, algunos conocidos o amigos, cierta notoriedad dentro del medio, ese tipo de libertad en ojos del cristiano es esclavitud, porque están sumidos en un ambiente opresor, en un ambiente que les recuerda todos los días que su cuerpo es frágil, que desde las 8:30 de la mañana tenían que recurrir al alcohol, que a las 9 al faso, que a las 10 de nuevo al faso, que a las 11 al alcohol y que, bueno, ¿para qué comentarles algo que ustedes lo pueden ver con sus propios ojos? Y justamente no quiero hablar de pobreza ni quiero hablar de adicción al alcohol o a las drogas o de violencia, cuestiones sociales que no son propias de este programa, pero sí de traer a colación cuánto que tenemos que agradecer que estamos en sintonía con el mensaje evangélico, con el mensaje de Dios, de Cristo. Estas personas sabían quién era Dios, sabían quién era Jesús, me recitaban Juan 3:16 de memoria. Alguno había estudiado para ser pastor, otro asiduamente iba a una iglesia católica e iba a bautizar a su hijo, pero no estaban en los caminos rectos. Decidían vivir la vida que ellos estimaban que era la mejor para ellos. Difícil cambiar la mente de estos compañeros de tren, de estos amigos circunstanciales de una hora, pero sí una reflexión. ¿Cuánto agradecido tengo que estar de poder orar y que Dios me dé la fortaleza y la sabiduría para deleitarme en sus mandamientos y en su palabra? Justamente quería inaugurar este programa con un video de agradecimiento y ya vamos a orar. Este programa lo hacemos todos. Por eso, aquí van los testimonios y agradecimientos de los oyentes. Demos gracias a Dios en todo Hola, momento. bueno, llamo para la radio, agradecer, yo tenía hace como 2 años un tumor en la cabeza y estaba mal, estaba muy triste, muy caído y que yo siempre a Dios le decía, le digo algo así, el barba, y cuando estaba muy triste, muy deprimido, acudí a él pensando que ya me iba al cielo. Y los médicos y todo me dieron la medicación. Estuve rezando mucho, pensando que me iba a ver a mi hijo más, mis hijos, y bueno, de un milagro divino, tenía 2000 de prolactina y a los 6 meses
tenía 20 y la prolactina siempre tarda en 5 años en bajar de, por ejemplo, de 2000 a 1900 y yo bajé de 2000 a 20 y el doctor y yo llorando, el doctor me decía, el barba, Dios, no te quiere acá arriba, te quiere abajo, en la tierra y te da otra oportunidad. Por eso yo agradezco infinitamente a Dios, a mi Santo Padre amado celestial, por esta oportunidad que me dio y que Él siempre lo amo con todo mi corazón. Agradezco por mi hijo y mis hijos que tengo y bueno, que ojalá acá estoy en la tierra para cumplir su voluntad. Así que tengan fe, crean en Dios, apóyense en Él. Yo soy una persona muy sola, muy solitaria y Él es mi guía, Él es mi paz. Por más noches y tormentas y oscuridad que tenga cuando no tengo el amor, pero con Él lo tengo todo. Jesús, gracias por no dejar rendirme cuando quiero hacerlo. Gracias por ser luz y guía en los momentos más oscuros. Gracias por sacarme de mi zona cómoda, hacerme tambalear y darme la fuerza para darme cuenta de lo que soy. Respecto de tu pregunta, ¿en qué medida la fe te da felicidad? Bueno, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en Juan 16:22, en la Biblia dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Este era un versículo que son palabras de Jesús cuando hablaba de su partida, ¿no? Y a sus discípulos, a sus amados, y les decía que estaban tristes, pero iban a tener gozo. Y eso resume la esperanza que nos trae el gozo en el corazón, saber que nos espera del otro lado de esta vida mucho más, una vida verdadera, la vida en Cristo. Y esa es nuestra felicidad, lo que viene, la vida venidera que disfrutaremos y la felicidad de saber que en esta vida también nos sostiene el Señor y que camina con nosotros, que no estamos solos. Esa es la fe en Cristo Jesús. Querido, bueno, gracias por estar ahí, en los buenos, en los malos momentos. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí.
Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto cómo se aman los que viven junto a ti. Hace tiempo que sediento había querido amar así. Ahora siento que tu amor viene hasta mí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo. Amado Padre, te doy gracias por los testimonios. Bendice a Charlie, bendice a Andrea, bendice a Iván, bendice a Mercedes, Mechi, bendice a Claudio, a todos los que hacen posible este programa, a Facu, a Pedro. Y danos fuerzas porque todos queremos tener el corazón de Cristo. Todos quisiéramos tener la paz de Cristo, el amor que tenía Cristo para sus discípulos. Todos querríamos estar en la mesa de Cristo. Pero como en aquel entonces no nos damos cuenta que Cristo pasa y solamente permanece mediante su Espíritu Santo, cuando abrazamos ese Espíritu Santo y lo conservamos en nuestro corazón. Dios Padre amado, te pedimos que tu palabra penetre en nuestro corazón, que estemos dispuestos a recibir tu perdón y tu bendición, para que nuestros propósitos coincidan con esos caminos rectos que tú nos has señalado individualmente a cada uno, porque tú nos llamas por el nombre de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos importantes para ti, pero todos formamos una familia que seguimos a Jesús. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Es así de triste la vida del pobre, ¿no? Así se dice. También a veces se dicen, es sacrificada la vida del maestro o del obrero, ¿no? Tantas cosas, tantas frases humanas que coinciden con el Evangelio. Pero vamos a la palabra de Dios. En esos momentos de despedida de Jesús, ¿no? Porque Jesús fue hombre y amó a sus amigos. Jesús sintió la muerte de Lázaro. Tenía amistad con Marta, con María. Tuvo una mamá, María, tuvo hermanos. Y sin embargo, su misión, su compromiso y su corazón estaban en el cielo, en Dios Padre. Así todo, hizo esta declaración en San Juan capítulo 15, que me hubiera gustado leérselo hoy a los muchachos que tenían alegría en el alcohol y en estar juntos, aunque sea un momento, y hablar cosas
de la vida que distraen, ¿no? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Aquí Jesús le dice a sus discípulos que el mundo no los va a querer a ellos que son espirituales, que siguen los preceptos, la doctrina, los mandamientos, porque el mismo mundo rechazó a Jesús. Entonces, la suerte del discípulo no es mejor que la del maestro. El alumno, el discípulo, ve lo que le sucede al maestro y está dispuesto a seguir su camino, ¿no? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En esta parte, Jesús está diciendo a todos los sufridos, incluyendo a los discípulos que eran trabajadores, que no tenían recursos ni económicos, ni lingüísticos, ni de relaciones con el poder. Le dice, no sois del mundo, pero yo los elegí, yo los aparté del mundo, fueron escogidos. Y este mensaje le cabe a cada uno de nosotros que somos hijos de Dios por mérito de Cristo. Este es el gozo, esta es la alegría que decía Andrea en San Juan 16, 22, ¿no? También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Cómo poder tener gozo en la adversidad? ¿Cómo tener paz en la desesperanza? ¿Cómo tener paz frente a la supervivencia? Pero aquí también hay otro versículo que Jesús nos provee, que el evangelista San Juan y el resto de los evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas, nos proporciona. Esto no los dije a vosotros en el principio porque estaba con ustedes. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí se despedía Jesús de sus discípulos. Ya había anunciado su muerte en numerosas ocasiones. Ya había dicho que el Hijo del Hombre debía sufrir, debía ser crucificado, debía ser enjuiciado por los sacerdotes y los principales. Él mismo dijo que el mundo no iba a escuchar su palabra. Por eso manifestó en reiteradas oportunidades su agradecimiento a Dios Padre, porque Dios había revelado esto a los humildes, a los pequeños, no a los engreídos, soberbios, sino a aquellos dóciles de corazón, aquellos que iban con las manos abiertas para recibir. Y estas personas que necesitan hacerse las monedas, el billete cada día, de algún modo no tienen las manos abiertas o extendidas para recibir el don de Dios, sino lastimosamente su dignidad radica en
poder adquirir dinero muchas veces para comprar alcohol o droga. Y no estoy mintiendo en lo que digo, no estoy errado ni fuera de la realidad, porque es lo que confiesa cada uno de ellos que vive en la calle. Por eso la angustia permanente que se ve a través de sus gestos, de su aspecto, ¿no? Vivir tirado, vivir vomitado, sucio, está mostrando esa pobreza espiritual, esa carencia de amor, esa falta de esperanza y esa negación frente a la oportunidad de ser salvo, ¿no? Fíjense, muchos conocen la palabra, muchos saben de la existencia de la Biblia, muchos pueden entrar en los templos y en las iglesias y buscar consuelo y ser reconfortados por la palabra de Dios o ser ayudados por hermanos de la iglesia, pero solamente pasan para buscar ropa, un techo provisorio, un aseo esporádico, pero su libertad se basa en vivir en la calle. Y vuelvo a reiterar, no es un programa que examine lo social, lo conductual, lo cultural, lo económico o lo político, sino simplemente quiero recordar cuánto tenemos que agradecer. La posibilidad de estar escuchando este programa, no porque hable yo, sino por la apertura espiritual que el pecador, me incluyo, tiene para estar con las manos dispuestas a recibir bendición. Todos somos pobres en algún sentido, todos somos pecadores, todos necesitamos ser perdonados y perdonar. Algunos quizás necesitan perdonar más que pedir perdón, pero es indistinto. Las dos posiciones o roles son motivo en muchos casos de angustia o de raíz de amargura. Así todo, como estamos atravesados por el pecado, varias veces se dice naturaleza pecaminosa, ¿no? O condición pecadora. Necesitamos buscar esa fuente de vida, ese alimento espiritual que es la palabra de Dios, ese consuelo del Espíritu Santo, para mantener el gozo. Y gozo, en término evangélico, no es lo mismo que una alegría, que una risa, que una carcajada, que una sonrisa, que un no tener problemas. El gozo no es ausencia de problemas. Todos somos vulnerables a las crisis familiares, a las enfermedades, a la pérdida de trabajo, a cometer pecado, a ofender a otro, a recibir afrenta. Pero algunos hemos sido particularmente llamados y escogidos por Dios para que sostengamos la fe. Porque la fe es un don. Estas personas que uno dice perdidas, entre comillas, ¿no? Porque tuvieron una niñez difícil, una juventud errada y ahora en la etapa adulta saben que pueden tener cirrosis, que pueden quedar detenidos y ser apresados, pero sin embargo no hay nada que los saque de su libertad de estar en el mundo. Y cuando yo saqué mi Biblia, que siempre la llevo conmigo, y uno me recitó Juan 3:16, y le dije, ¿querés leerlo vos? Y dice, no, está bien, ya lo sé.
bueno, ¿querés dejar un mensaje? Dice, no, está bien, está bien, está bien. Esas negaciones, ¿no? Esas negaciones, a pesar de tener el conocimiento de la palabra, indican algo que lo dije sin temor, le dije. Y ustedes están sumidos en el enemigo, ustedes son esclavos del enemigo. Ustedes conocen a Dios, pero están controlados por el demonio. Les dije así, y ellos no se asombraron con lo que les dijera. Uno dijo, bueno, yo en verdad no soy como ellos, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no apuñalo, no mato. Ellos quizás son más proclives a esa clase de reyertas, problemas, crímenes. No se peleaban entre ellos porque eran pasajeros de un tren, de un vagón de tren. Existen los códigos. Pero así todo, yo fui bendecido porque estaba protegido por mi fe y por la situación de recordarles que la fe era un don y que ellos eran conocedores de la palabra. Fue un día distinto para ellos y un día distinto para mí. Distinto para ellos porque se dieron cuenta que podían compartir con una persona que tiene su trabajo, que tiene su aseo, que tiene su formación. Algo distinto que simplemente una moneda, un billete, una mirada de censura. No los juzgué, no me juzgaron. Hubo diálogo, hubo humanidad, pero sobre todo estuvo Dios por allí, haciendo lo suyo. Y uno dice, pero ¿puede Dios hablarles a estas personas que están sumidas en sus pecados y que no van a largar la botella, ni el faso, ni van a perder oportunidad para hacerse de monedas, quizás deshonestamente? Pero por lo menos, racionalmente hablando, se dieron cuenta que su excusa de ser libres en la calle no es suficiente para llenar su vacío de angustia y de falta de Dios. Dios es espíritu, Dios es amor. Y ellos saben que, entre comillas, sus amores carnales del otro sexo, ¿no? Cada uno tenía su noviecita o distintas madres de distintos hijos, o novia ocasional. Sabían que eso no era realmente lo que les satisfacía. En verdad, hacían todo por rutina, sí, como me escuchan. La rutina de ellos era lo que nosotros consideraríamos un infierno. Pero hay gente que está acostumbrada al infierno. Lo peor de todo es que si son creyentes o algún momento conocieron la palabra de Dios, saben que existe ese lago de azufre o ese juicio final donde no hay posibilidad de ver a Dios, no hay posibilidad de acceder al reino de los cielos. Como que ya están condenados en vida, ya están muertos espiritualmente hablando, ya han elegido. Pero han elegido no solamente con su mente, con su voluntad, sino con su corazón. Han negado la posibilidad de arrepentirse y de volver a Dios. Le han dado la espalda a Dios. Y ustedes que me están escuchando dirán, no está juzgando, simplemente está dando su punto de vista sobre la espiritualidad de algún sujeto pobre o con menos posibilidades en la vida,
o que no tiene dónde dormir. Les puedo asegurar que todos tienen dónde dormir, ya sea una pieza, ya sea abajo de un puente, ya sea en una iglesia, abajo de un colchón, en una bolsa de dormir en la calle. Todos, por lo menos en Argentina, tienen un lugar donde vivir, donde dormir. Pero también el hombre puede elegir, porque en este momento elijo hablar y no callar. Estos muchachos eligieron escucharme y hablarme, se comunicaron y todos nos pudimos entender. Y ellos respetaron mis códigos civiles. Me presenté, también dije qué es lo que estaba haciendo en el tren, mi formación. Y ellos también dijeron que no era su intención hacer nada malo. Tenían sus códigos. Pero lo más interesante de todo era la humanidad, ¿no? Cómo ellos hablaron de su pasado. Y empezaron la conversación con este latiguillo. Si yo te contara, las experiencias, yo no puedo decir esto, lo otro, pero cuánto el hombre, la mujer, pecador, pecadora, necesitan desahogarse, sacar el entripado, necesitan confesar sus pecados, ser sinceros consigo mismo, dejar el autoengaño y humillarse, entregarse a la misericordia de Dios. Todo esto viene porque creemos que Dios existe. Ustedes creen que me están escuchando porque saben que la tecnología lo hace posible. Saben que existo y que estoy vivo, o suponen que estoy vivo, podría ser esta una filmación o una reproducción, porque tienen fe en lo que les digo. Cuanto más aún, el hombre material sabe de la existencia de la dimensión espiritual. Así todo la niega, por comodidad, por rebeldía, por contradicción. Uno no podría describir el por qué, pero sí el para qué. Y el para qué es el arquetipo de la fábula de la manzanita y Eva y la serpiente, Satanás. Digo la fábula y el arquetipo porque en definitiva fue una desobediencia, rebeldía, fue una soberbia, fue caer en la tentación. Y Dios no es tentador, Dios no tienta, Dios es bien, Dios es amor. Somos nosotros mismos que elegimos resbalarnos, que nos acercamos al deseo sucio muchas veces, al deseo deshonesto, a tener lo que por medios lícitos no somos merecedores. Hablo desde la competencia en un trabajo, serrucharle el piso a otro, hasta la piolada, ¿no? De pasar, no sé, hoy por hoy no se puede el peaje, pero sin pagar, colarse, hacer defraudación con el vuelto si se paga en efectivo, bueno, tantas cosas, ¿no? Hoy por hoy que se escuchan. Es fácil pecar, es lo más fácil que hay. Lo difícil es mantener el gozo en el espíritu y cumplir los mandamientos. Pero como dijo Jesús, venid a mí todos los cansados y los haré descansar. Tomad mi cruz, porque mi carga es ligera. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo y le entregamos a Cristo nuestros problemas, nuestros pecados,
nuestras rebeldías. Ya cumplir los mandamientos de amarnos nosotros mismos y amar al prójimo ya se hace más fácil. Pero el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Y para amar al Dios creador, al hacedor, es necesario considerarse tierra, barro, insignificante en este universo. Universo que los científicos dicen finito, aunque la sabiduría popular sintetiza y resume en infinito. El infinito y el más allá. Qué curioso, ¿no? A veces hacer esas aseveraciones sobre el universo, sobre la energía, sobre la bondad o sobre la mezquindad, ¿no? En términos absolutos, nos hacen descuidar esa condición finita y de necesidad de ser humildes ante Dios. Y no lo digo ya para probar que Dios existe, porque intuitivamente sabemos que la naturaleza habla de un creador. Yo hablo de otra cosa, y volviendo al ejemplo de los perdidos en la droga, en el alcohol, en el crimen, y la salvación que ofrece Cristo. Cuando esas personas se reconocen vivas en el sentido de que por lo menos gozan de salud, hasta que le agarre cirrosis o alguna otra enfermedad propia de vivir en la calle, estar expuesto a los agentes patógenos, digamos, se dan cuenta que viven el hoy. Y el vivir el hoy no está mal, pero el cristiano vive un día a la vez, agradecido de que Dios le dio ese día para ser gozoso en el espíritu. Por eso cuando Charlie contaba el testimonio de que tenía un tumor y de repente, mediante la oración, se dio, los valores disminuyeron milagrosamente. Un testimonio más de los tantos. Esas son confirmaciones no solamente de que existe Dios, sino que Dios responde a la oración sincera, a la oración del justo. ¿Por qué uno hace pactos con gente mala vida? ¿Por qué se juntan las bandas o estos grupos para delinquir o para tomar o para drogarse? Y no se les ocurre a estas personas que tuvieron instrucción militar, servicio militar, que alguno habrá atendido el primario en una escuela religiosa, ¿por qué no se les ocurre pactar con Dios y dejar atrás la vida de perdición? Insisten. Venden baratijas para tener dinero para comprar cigarrillos, para comprar bebida, para comprar droga. Pero los que son más sensatos, los que son más cuerdos, normales, dicen: yo en peleas no me meto, yo no soy amigo de lo ajeno, yo no voy a los paradores porque ahí te roban todo, yo no tengo mujer o no dejo que una mujer me falte respeto porque no quiero pegarle, ¿no? Y esos tipos de discursos que no son marginales, sino son argumentaciones de cualquier ciudadano de a pie. Yo soy bueno porque no robo. Yo soy honesto porque trabajo. Yo soy un buen marido porque soy fiel. Es conformismo mediocre, materialista. No tiene nada de espiritual esas afirmaciones. Por eso digo, si uno utiliza las palabras amor, bondad, belleza,
¿Realmente piensa que esos valores se desprenden de un mundo espiritual y ese mundo espiritual está sostenido por la voluntad de Dios? ¿Que hay una verdad en todo el orden del universo? A pesar del caos que hace el hombre, ¿no? A pesar de las guerras, a pesar de los terremotos, de los maremotos, de los tsunamis y de los incendios, pero que hay un orden cósmico y que hay un Dios creador de todo eso. ¿O seguiremos conformándonos en la rebeldía de en algún momento la ciencia va a explicar todo lo que pasa porque pasa? La Biblia es muy clara. Maldito el hombre que confía en el hombre, y bendecido el hombre que confía en Dios y teme a Dios. En esto se resume la sabiduría espiritual, en tener temor de Dios. Y no es un tipo de temor, ay, me agarra miedo si no obedezco a Dios o no cumplo los mandamientos, soy pecador, Dios me castiga. No es algo tan lineal y sencillo. Justamente lo que hablábamos en el diálogo del viaje en el tren, era que ellos eran conscientes de que vivían al límite. Pero así todo, no querían programar un mañana. Para ellos, el cielo los está esperando. Vamos a un tema musical. Vivo en esta tierra, pero es por poco tiempo. Este no es mi lugar. Aquí soy un forastero. Yo aquí no tengo nada, pues todo es pasajero. Mi deseo es viajar, conocer muchos lugares, mas no alcanza mi dinero. Pero sé que un día cruzaré el espacio y yo llegaré. Todos sabemos que el hombre gastó fortuna y llevaron muchos días para llegar a la luna. Los más ricos de la tierra conocen aquel lugar con mucha sabiduría y altas tecnologías. Solo allí pueden llegar. Pero sé que un día cruzaré el espacio y yo llegaré, Jesús, en tus brazos. Entraré a vivir en aquel lugar, porque sé que allí tengo mi palacio. Gracias damos a Dios por darnos el privilegio Acá te mando, sí, de recorrer quiero muchos lugares. agradecer por el trabajo, por la salud de mi hermano que salió todo bien, por mi mamá, mi abuela, por mí, el trabajo, por el profesorado, y bueno, agradecer en general y pedir también por todos los seres queridos que forman parte de mi vida. Bueno, bendiciones para Lucas, también para Analía, mi prima. Muchas bendiciones y que se cumplan los deseos de su corazón. Lucas capítulo 11. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todo el que nos debe.
y no nos dejes caer en tentación. Les dijo también, si alguno acude a su amigo a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo nada para ofrecerle. Le responderá el de adentro, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme a darte. Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, por su importunidad se levantará y le dará lo que necesita. Por eso os digo, pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le abren. Amén a la palabra de Dios. Sigo reflexionando, porque tengo la imagen de estos muchachos, que estaban bien, ustedes lo veían reírse y bueno, ya, como les comentaba, existe también rutina de la supervivencia y rutina del automaltrato, ¿no? Porque en definitiva los excesos, los vicios lo que hacen es maltratar la salud del cuerpo, ¿no? Así todo, no pudimos orar, no era la ocasión, pero qué importante esto de la amistad, ¿no? Lo pone Jesús en esta parábola en el Evangelio de San Lucas, como diciendo, la oración es tan poderosa cuando se insiste en ella, como cuando van a pedir pan a un amigo para agasajar a otro, ¿no? Aquí no se aplica el amigo de mi amigo es mi amigo, sino es inoportuno, viene a medianoche, me golpea la puerta, toca el timbre, me llama por el celular, insiste para que le dé algo, y bueno, por cansancio se lo doy. Y esa es la confianza que hay que tener en la oración, no simplemente esa memoria de repetir como loro ese rezo del Padre Nuestro sin meditar qué quiere decir cumplir la voluntad de Dios, sin meditar qué quiere decir nuestro, ¿no? Sino pedir revelación a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que necesitamos para encontrar luz y salida a nuestra vida? ¿Cómo sería posible que Dios bendijera nuestros actos? Y cuando uno le pone todas las fichas en la fe, ¿no? Y ya cree en ese Dios Padre, una palabra grande, Dios Padre, ya necesita orar para pedir la protección no solamente de uno mismo, sino de los que ama, de la pareja, de los hijos, de los amigos. Y allí sí sale el término comunidad y el término amor y el término esperanza. Un individuo no puede tener esperanza si no piensa que también existe un otro que necesita. Esas personas que viven en soledad o aislados, muchas veces quizá por temas psicológicos, pero otras veces porque han sufrido tanto en esta vida, que quedaron heridos, que todavía las cicatrices están a flor de piel y necesitan ayuda, pero no de un psicólogo. Necesitan curar espiritualmente mediante el perdón, primero a sí mismos y después el perdón a aquella persona que los perjudicó, que entre comillas los mató, los hirió. Y es muy difícil arrepentirse, pedir perdón a Dios o pedir perdón personalmente a quien hemos ofendido. Y cuánto más difícil también es perdonar a aquel que nos hizo daño.
Pero al igual que ocurre con la medicina, que para sanar una enfermedad primero hay que combatir al virus o a la bacteria mediante la autoinmunidad. En la fase espiritual tenemos que combatir nuestra propia angustia debido al pecado. Y el pecado es el rencor, es la raíz de amargura. El pecado es creernos superior al otro, es quedarnos instalados en la soberbia. Ser egoístas, porque en definitiva, hasta que no perdonemos al otro o no nos perdonemos nosotros por ese odio que le tuvimos a ese agresor, a ese ofensor, ese odio no hablado, no comunicado, pero que está en el corazón, no vamos a tener paz. Y para acceder al Señor Dios hay que tener conciencia que necesitamos la paz de Jesús. Vamos a hacer una oración de cierre. Dios Todopoderoso, te damos gracias porque aceptas nuestro agradecimiento en el nombre de Jesús. Todo lo que nos das todos los días, desde la comida, la vestimenta, las relaciones, los afectos, la salud, todo te lo debemos a vos. Y te damos gracias por todas las oportunidades, evidentes u ocultas todavía, que nos das para vivir el gozo de la vida eterna. Esa vida eterna que es promesa, que existe, ese reino de los cielos que está al alcance de la mano, pero que todavía rechazamos en nuestra rebeldía. Todavía estamos en la necedad de me gusta como estoy. Por favor, Padre Santo, tú que conoces nuestro corazón y nuestra mente, transfórmanos por los méritos de Cristo. Amén. Buena semana. Bendiciones. Necesitaba